Buenos días, profesor y compañero. Nuestro grupo está conformado por Guarimata Daniel, Peña Michael y mi persona, Villegas de Araín, y nosotros vamos a hablarles sobre el paralelismo. El paralelismo es una función que realiza el procesador para ejecutar varias tareas al mismo tiempo, es decir, que puede realizar varios cálculos simultáneamente. El paralelismo se basa en el principio de dividir los problemas grandes para obtener problemas pequeños. El paralelismo también es posible definirlo como la ejecución de diversas actividades ejecutándose simultáneamente en varios procesadores. Al hablar de paralelismo también surge el concepto de la concurrencia, el cual es la existencia de varias actividades ejecutándose de manera simultánea y necesitan sincronizarse para que actúen de manera conjunta. Paralelismo a nivel de instrucción. Un programa de ordenador es, en esencia, una corriente de instrucciones ejecutadas por un procesador. Estas instrucciones pueden ser reordenadas y se combinan en grupos que luego se ejecutarán en paralelo sin cambiar el resultado. Esto es a lo que se le conoce como paralelismo a nivel de instrucción. Los procesadores modernos tienen unas tuberías de instrucciones de múltiples etapas. En estas etapas es donde suelen solaparse las instrucciones. Continuando con el tema, hablaremos sobre los tipos de paralelismo, comenzando por los paralelismos internos o implícitos. Estos paralelismos se suele entender que son programas en lenguaje secuencial. A su vez, estos tienen un compilador que se encargan de paralelizar y estos asignan recursos de manera que oculten las arquitecturas del computador. De este modo, estos aumentan la velocidad sin modificar su funcionamiento. Teniendo esto en cuenta, todo esto es en parte para el aprovechamiento del código secuencial de dicho programa, o de dicho paralelismo. Continuando, tenemos el paralelismo externo o implícito. Estos son usados en dialectos paralelos de programación, de tal modo que quedan visibles al usuario. Así pues, estos tienen un mejor aprovechamiento de las posibilidades que la máquina puede ofrecer. Por otro lado, aumentan o mejoran lo que viene siendo el trabajo para el programador. Tenemos también los paralelismos a nivel de bit. Estos trabajan de manera que a través del aumento del tamaño de una palabra o de un archivo, se reduce el número de instrucciones que el procesador debe ejecutar para llevar a cabo una operación en variables, cuyo tamaño son mayores que la longitud de la palabra. Esto lo podemos explicar de otra manera. Podemos decir que el aumento del tamaño de la palabra reduce el número de instrucciones que el procesador debe ejecutar para realizar una operación en lo que vendría siendo en una variable cuyo tamaño son mayores que la longitud de las palabras. También tenemos el paralelismo de datos. Este modelo de paralelismo de datos se define como que cada proceso de dicho paralelismo trabaja sobre una parte diferente de la misma estructura de datos, es decir, usa un enfoque al Single Program Multidata. De esta manera, la data que va a trabajar en dicho programa es distribuida a través de los diversos procesadores. Todo esto es principalmente para que el pase de mensajes sea transparente a través del programa. Más allá de los tipos de paralelismo encontramos la concurrencia. Para entender esta es necesario analizar qué es el paralelismo, entendiendo el paralelismo como aquel que ejecuta múltiples tareas simultáneas. Por otra parte, la concurrencia vendría ejecutando y gestionando diversas tareas al mismo tiempo. Dicho de otro modo, la diferencia entre uno y otro es que la concurrencia vendría contribuyendo al procesamiento de varias tareas al mismo tiempo, mientras el paralelismo se encarga de darle solución a una sola tarea de forma más eficiente. Por otro lado, tenemos las aplicaciones del paralelismo. Hoy en día podemos entender que la programación paralela se utiliza para resolver problemas en los cuales los recursos de una sola máquina no son suficientes. Teniendo eso en cuenta, podemos decir que en el paralelismo se vuelve cada día más grande y más rápido, ya que viene ejecutando o viene trabajando con problemas mucho mayores. De manera, o considerando lo anterior, se busca una mayor optimización a través del paralelismo. Así pues, la principal función del paralelismo es resolver diversos problemas, yendo desde la vía informática hasta la economía. Por esta razón, una de las principales aplicaciones del paralelismo es resolver distintos problemas en distintos ámbitos, siendo los principales problemas a resolver del paralelismo tales como la simulación de Monte Carlo, la lógica combinacional, la Grand Traversal, la programación dinámica,
los métodos de la unificación y poda. Asimismo, los modelos en grafo y la simulación de automata finito. Ahora veamos lo que es la dependencia de datos. Para explicar este punto usaremos la técnica de segmentación de caos, que se basa en dividir la ejecución de las instrucciones de un programa en etapas. Pero antes preguntamos, ¿qué es la dependencia de datos? Se trata de aquella situación en que las instrucciones de un programa se refieren a los resultados de otras anteriores que aún no han sido completadas. Es decir, si dichas dependencias no son resueltas, provocarán riesgo de datos o incluso condiciones de kernel. Y existen tres tipos de dependencia: la lectura antes de escritura, la escritura antes de la lectura y la escritura antes de la lectura. Vamos a ver la primera, lectura antes de escritura. Esta dependencia hace referencia a una situación donde se necesita un dato que aún no ha sido calculado. Por ejemplo, tenemos las siguientes dos instrucciones. La primera instrucción calcula un valor que será guardado en el registro R2, mientras que la segunda necesita este valor para computarlo y almacenar el resultado en el registro R4. Sin embargo, en un procesador segmentado, cuando se capturan los operados para realizar la segunda instrucción, los resultados de la primera aún no han sido guardados, de forma que aparece una dependencia de datos. Se dice que existe una dependencia de datos en la instrucción 2, la cual depende de la finalización de la instrucción 1. En segundo lugar, tenemos la escritura antes de la lectura. Esta dependencia representa un problema de ejecución concurrente. Por ejemplo, tenemos las siguientes dos instrucciones. Si por alguna razón la instrucción 2 puede finalizar antes de que lo haga la 1, es necesario asegurarse que no se almacenará el resultado en el registro R3 antes que la instrucción 1 haya podido reunir sus operandos, porque de esa manera habría una colisión de datos. Ahora tenemos la escritura antes de la escritura. Una dependencia de este tipo es otra de las situaciones problemáticas en un entorno de ejecución concurrente. Por ejemplo, las siguientes dos instrucciones que podemos ver en pantalla son las que vamos a evaluar. En este caso, debe retrasarse la escritura de la instrucción 2 hasta que la instrucción 1 haya finalizado por completo. En conclusión, vimos que el paralelismo se puede aprovechar desde un programa para utilizar la programación concurrente. Además, el paralelismo hace referencia a la cantidad de procesadores, mientras que en la concurrencia hace referencia a la cantidad de actividades. Y el paralelismo es una forma eficaz de explotar los sucesos concurrentes en la computación.